A veces, hermanos, hay hermanos que hacen cualquiera, pero después piden oración para que les vaya bien. Y Dios en su misericordia en una primera etapa lo hace. Pero Él quiere que seamos sabios, que seamos entendidos de cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios está expresado en lo que es la Biblia. Yo quiero que usted abra, hermanos, Josué 1:7. Josué 1:7. Aleluya. Josué 1:7. Hoy voy a hablar sobre la importancia y la utilidad práctica que tiene la Biblia. O sea, ¿para qué sirve la Biblia? Porque es práctica. Josué 1:7. Si usted lo tiene, amén. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Diga conmigo, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermanos, abra su Biblia o cambie por el Salmo número 1. Salmo número 1. Salmo número 1. Tienen un tema en común sobre el cual quiero hablar. Salmo número 1, versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cada día da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta noche y revélanos la importancia de leer, estudiar y de practicar tu palabra. Saca todo pensamiento que esté turbando nuestra mente y que podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Den un aplauso a la palabra de Dios. Hermanos queridos, en los dos pasajes se habla de algo, de leer, de meditar y de hablar la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que yo sea prosperado en todo lo que emprenda y todo me vaya bien. Vuelvo a repetir, a veces hacemos cualquiera y después pedimos oración para que Dios bendiga. Y tenemos que entender que Dios lo va a hacer en una etapa de niñez espiritual, pero tenemos que entender que Él ha dado instrucciones prácticas para que las cosas que hagamos sean prosperadas. ¿Cuántos quieren que las cosas le vayan bien? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Yo les voy a mostrar dos factores para eso. Primero es la eficiencia en lo que uno hace. Es decir, si usted quiere ser prosperado, va a tener que aprender cómo se hacen las cosas. No puede ser, por ejemplo, ustedes quieren... A ver, las hermanas, ¿cuántas de ustedes cocinan o han cocinado torta? Usted pone cualquier cosa en la olla. Tiene que saber qué ingrediente poner y cuáles son las medidas exactas, ¿no es así? Los hermanos que manejan, ¿usted maneja como le parece o usted aprendió las leyes del tránsito, a usar el freno, el pedal del acelerador? Uno se tiene que instruir para que las cosas le vayan bien. Yo no puedo hacer lo que siento, pedirle a Dios que me bendiga y que me vaya bien. Tengo que saber cómo se hace cada cosa. Tengo que instruirme para hacer las cosas bien. Yo seguramente, Maxi, él ha estado estudiando y practicando para que le vaya bien el tocar el órgano. Es absurdo que alguien diga, yo siento de parte de Dios tocar el órgano, se ponga en el órgano, ponga las manos y que le salga una linda melodía.
lo más probable es que les haga un desastre, ¿no es así? Yo para estudiar, para predicarle a ustedes, yo he tenido que estudiar y he tenido que instruir para que eso salga bien. Es decir, que hay una parte práctica, pero también sobre la parte práctica yo tengo que lograr el apoyo de Dios. Es decir, con instruirme solamente, con prepararme solamente, no voy a conseguir la victoria. Yo necesito que la mano de Dios se manifieste en mi vida para que todo me salga bien. Yo quiero que coloque un texto ahí, Pablo, Proverbio 21:31. Fabi, ojo Fabi que tengo varios textos. Proverbio 21:31. No lo busque, por favor, no lo busque, léalo en la pizarra, por favor. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Cuando se habla de caballos, se estaba hablando en esa época de un arma de guerra. Es decir, usted tiene que saber empuñar la espada, tiene que saber tener sus armas preparadas, tiene que saber cómo pelear, pero tenga en cuenta que la victoria solamente se la da el Señor. Es decir, yo me tengo que instruir, sí, yo tengo que prepararme, tengo que adiestrarme, pero el que decide cómo me va o cómo no me va es el Señor. Y para eso necesito tener esas dos cosas, instrucción, pero también apoyo de parte de Dios. Ahora, la palabra de Dios me da respaldo en esas dos áreas. En la Biblia están las instrucciones para que yo haga bien las cosas. Sabe que la Biblia tiene instrucciones precisas de cómo yo tengo que manejar el dinero. Una vez yo me acuerdo que era en este lugar que antes acá había una cocina, cuando esto no existía, y estábamos una de las tantas reuniones de varones, y había una persona aquí, mayor, y cuando hablé de este tema me dice, pero con los años que yo tengo, ¿usted me va a enseñar a mí cómo manejar la plata? Yo la plata la manejo como quiero. Y yo le dije, usted tiene libertad para hacerlo. Pero si usted quiere que las cosas le vayan bien con apoyo divino, tiene que instruirse cómo Dios recomienda que se maneje el dinero. En la Biblia, por ejemplo, hay instrucciones de Dios cómo asumir responsabilidades civiles. Yo me acuerdo que una vez tuvimos que exhortar a una hermana porque ella dice, no, yo nunca voy a votar. Yo nunca voy a votar. Yo no creo en la... Pero uno tiene que saber que yo como cristiano tengo que obedecer leyes civiles. En la Biblia me dice cómo yo tengo que tratar a mi esposa, cómo ella me tiene que tratar a mí. En la Biblia me dice a mí cómo yo tengo que tratar a mis hijos, cómo nos tenemos que tratar como hermanos. Hay instrucciones en todas las áreas. En la Biblia dice cómo yo tengo que administrar mi tiempo. ¿Qué tengo que hacer con mi tiempo? En la Biblia dice qué tengo que hacer yo con mi vida. Soy administrador y tengo que administrar las cosas. ¿Saben, hermanos, que el concepto del mundo es que somos dueños de todo? Yo soy el dueño de mi plata. Ese concepto del mundo. Yo soy dueño de mi vida. Yo con mi vida hago lo que quiero. Pero tenemos que entender, hermano, que todo lo que tenemos es un don de Dios para administrar. El dueño de todo es Él. Él es el dueño de mi cuerpo. Yo no puedo comer lo que quiero, tengo que comer lo que hace bien a mi cuerpo. Yo no puedo, hermanos, estar hablando lo que quiero, tengo que hablar lo que a Él, lo que Él aprueba. Es decir, en la Biblia yo tengo leyes, tengo instrucciones para manejar todas las áreas de mi vida. Pero también en la Biblia tengo instrucciones cómo obtener el favor de Dios. En la Biblia me dice a mí que para obtener el favor de Dios tengo que tener un corazón humilde y ser obediente a su palabra. Es decir, que yo no voy a tener, hermano, éxito por tener suerte, no voy a tener éxito por hacer las cosas como a mí me parece. Voy a tener que tener éxito solamente si yo sigo las instrucciones que me da el Señor y busco su apoyo con un corazón humilde y necesitados. También, hermanos, para recibir las instrucciones de Dios, yo me tengo que despojar de mi sabiduría humana. Pues voy a pedir que los hermanos que ponen los textos pongan Santiago capítulo 3, versículo 13.
Todos nosotros venimos al Señor con un rollo, con una enseñanza. La vida y la calle nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha dado mucha instrucción. Vea lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Y vea lo que va a decir. Porque esta sabiduría, la que te da la calle, la de ser piola, la de tener celo, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino fíjese el calificativo que tiene la sabiduría de este mundo. Es terrenal, diga conmigo, terrenal, es animal y es diabólica. Es decir, la sabiduría, la picardía, lo que yo he aprendido en la calle es terrenal. Es decir, que no sirve para las leyes espirituales. Es animal. Cuando habla de animal está hablando de una persona desprovista del Espíritu Santo. En otra versión dice carnal. Y es diabólica. Pero, pastor, yo lo aprendí de mis padres. Mis padres me dieron lo mejor que sabían. Pero lo que me dieron mis padres no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que desciende de lo alto. Y la sabiduría de Dios que desciende de lo alto está revelada en su palabra. Es decir, hermano, cuando yo leo la Biblia, o cuando yo escucho su palabra en una exposición como puede ser esta predicación, yo me tengo que despojar de toda la enseñanza que traje de la vida, de todo lo que a mí me pasó en la vida, y tengo que tener la mente de un niño dispuesto a aprender. Yo el otro día coloqué una reflexión que dice que te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿en qué grupo me anoto? ¿Sabio o entendido o niño? Y yo mencionaba que a veces yo como pastor quiero dar enseñanza, pero la persona que me escucha ya la sabe toda. Ya lo sabe. Y se pone en el rol de sabio y entendido. Entonces, como tiene la mente llena de enseñanza, no le puede implantar enseñanza nueva. Tiene el celular con el archivo saturado, ¿no? La memoria llena. Por eso habla la palabra de Dios de tener una mente, si no os convertiréis. ¿Se acuerdan el día de los niños? ¿No? Lo predicamos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, tengo que resetear mi mente. Cuando yo leo la Biblia, no puedo hacerle decir a la Biblia lo que a mí me parece o buscar los textos que a mí me conviene. Tengo que hacer lo que Dios me habla a través de su palabra. ¿No le da la casualidad que cuando usted abre la palabra y empieza a escudriñar la palabra, ¡pum!, le muestra justo aquello que a usted no le gusta escuchar? Porque la Biblia redarguye, la Biblia muestra nuestros defectos. Entonces, hermanos, es necesario despojarme de la vieja sabiduría para tener la nueva. Tiene mucha utilidad la Biblia. Por ejemplo, en primer lugar, es una lupa. Y digo esto, hermanos, porque las personas que tienen mucho conocimiento bíblico generalmente lo usan para juzgar a otros. Pero la misma Biblia habla en contra de esto. No juzguéis para no ser juzgados. Tú, porque le dices a tu hermano, déjame que te saque la paja de tu ojo si tienes una viga. Habla mucho de esto. Pero la Biblia no es para que usted juzgue, testé a los demás. La Biblia es para que nos examinemos nosotros mismos. Es imposible usar un espejo para ver cómo está vestidos los demás, ¿no es así? El espejo para que me vea yo. Y hermano querido, es inevitable escudriñar las sagradas escrituras y no sentirme en falta o cosas que arreglar. Es inevitable. Hoy me encontré con una chica que hace poco tiempo venía a la iglesia, ya dejó de venir. Le digo, ¿cómo estás? Bien, progresando, me dice. Ah, qué bueno. Te hago una pregunta y sin ánimo de ofenderte.
sino de ayudarte. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ah, mal, me dice. ¿Y en qué está progresando? ¿Tendrá que tener más plata? Es decir, hermanos, muchas veces nosotros valoramos la vida por las cuestiones materiales, pero la Biblia nos muestra realmente nuestra verdadera condición. Por eso es un espejo, pero también en la Biblia es un arma espiritual poderosa. Cuando en Efesios 6 se habla de la armadura de Dios, dice el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy cantábamos, llevo conmigo una espada, es la palabra de fe. Y para empuñar esa espada yo la tengo que tener implantada en mi corazón. Por eso es necesario leerla y estudiarla. Le voy a decir algo, hermanos, escúchenme todos. Mi mente va a ser continuamente bombardeada por argumentos diabólicos que tienen lógica, porque el diablo es muy bicho y es muy convincente. Hace ya más de 40 siglos que está trabajando con el hombre. Imagínate si no sabe cómo manipularlo. Ya de taquito nos manipulé. Te vende pescado podrido haciendo pensar que es un manjar. ¿Cuánta gente destruye su hogar por tener una idea diabólica que se le implanta en la mente? Generalmente el diablo te ofrece una cosa y te da lo contrario. Te ofrece libertad y te hace esclavo. Te ofrece libertad y de alegría y te llena de tristeza. Te ofrece diversión y te esclaviza en una vida amargada. Es decir, te vende pescado podrido, mentira. La única manera de conocer sus artimañas es conociendo la verdad. Yo le hago una pregunta a usted, ¿de qué manera se da cuenta de que un billete de 1.000 pesos, ojo que están circulando mucho de estrucho, ¿de qué manera? ¿Conociéndolo o desconociéndolo? Como yo siempre digo, no sé, no tiene la cara de nadie el billete de 1.000, ¿no? Pero si tiene la cara, supóngale de San Martín, con el jopo al revés, este no es San Martín, ¿no? ¿Se da cuenta que es un detalle? Le falta el escudito, es un detalle, pero no es lo correcto. Lo mismo pasa con la palabra. El enemigo me puede vender pescado podrido si yo no conozco la palabra. Hay un versículo en Oseas, no sé la cita, que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El no conocer la ley de Dios hace que yo erre. Yo tengo que andar derecho. Por eso, fíjense en que el Señor le dice a Josué, vos querés ganar la batalla, vos vas a conquistar la tierra prometida, yo te la entrego, pero ojo, eso depende de cuánto vos pongas en práctica la palabra que yo le di a Moisés, la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, no le da una estrategia militar, no le da instrucciones de guerra, le dice, vos querés que te vaya bien, tenés que poner en práctica mi palabra, tenés que llenarte de mi palabra. Solamente conociendo la palabra de Dios, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, voy a poder rechazar las mentiras del enemigo. Cuando Jesús, digo un arma de guerra porque cuando el diablo lo enfrentó a Jesús en el desierto de la tentación, él le vino con la palabra equivocada, le dijo, con que Dios te dijo que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, tírate, que Dios va a mandar a sus ángeles. Y Jesús, como conocía la palabra, dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que nunca lo tenés que poner a prueba a Dios a ver si te bendice igual. Hace una macana que igual te va a bendecir. Eso no dice la palabra. Mira, hermano, que están muy difundidos argumentos, personas que te van a predicar una mentira, incluso invocando erróneamente la palabra de Dios. Tenés que conocerla bien para que no te vendan error, para que no te enrosquen la víbora, para que lo que vos estés decidiendo sea alineado al corazón de Dios. A mí no me pueden decir, por ejemplo, acá en Andino, hubo una persona que tristemente hace poco tiempo se suicidó. Era miembro de esta iglesia. Dejó la iglesia y se fue detrás de una secta que decía que
el Señor iba a venir el 30 de octubre, no me acuerdo de qué año, creo que fue en el 1912, creo que fue ese año. Vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía, esperando que el 30 de octubre hice con el Señor. Vino el 30 de octubre y no vino nada el Señor. Se sintió defraudado, cayó en un estado tipo de demencia y un día se quitó la vida. ¿Dónde empezó el error de este hombre? En no conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que el día y la hora nadie lo sabe. Si él hubiera conocido ese texto, lo hubiera querido. Sabía que ese que estaba predicando, que el Señor iba a venir el 30 de octubre, era un mentiroso. Pues la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, hermano querido, es muy importante conocer la palabra de Dios para que el diablo no me engañe con falsas doctrinas. Tengo que conocer, para eso tengo que estudiar, tengo que memorizar, tengo que repetirla y enseñársela a mis hijos. No, mira que la palabra del Señor dice esto, dice lo otro. Y hermano, estamos en tiempo donde la maldad me va a entrar por los cuatro costados. Hoy me estaban hablando estábamos hablando en casa de unos dibujitos que ven los chicos. ¿Cómo se llama? Minecraft. Donde esos chicos, esos dibujitos, tienen un programa que solamente pueden ver los dibujitos cuando el chico no está rodeado de una persona mayor. Tiene un programa especial que capta cuando hay una persona mayor que está mirando, entonces el dibujito habla de otra cosa. Pero sabe que en ese dibujito aparece un personaje que se llama Momo, que los inducen al suicidio a los chicos, a que se quiten la vida. Hermano, estamos en tiempos muy peligrosos, donde tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuide lo que sus hijos ven en el celular, por Dios. Enséñele lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso, primero lo tiene que leer usted, lo tiene que practicar usted, porque no le va a poder decir al chico que haga algo que usted no hace. La palabra de Dios habla de la importancia que tiene el Señor en el corazón de la persona. Es decir, la palabra del Señor es un arma espiritual poderosa, es una lupa. La palabra de Dios es una fuente de confianza y de seguridad. Hay ciertos textos que yo voy a tener que tener clavado en mi corazón, para que cuando yo esté pasando una tormenta en la vida, abrazando la palabra de Dios, pueda salir en victoria. ¿Quién no ha leído ese texto que dice: no te dejaré ni te desampararé? Isaías 41:10. Usted lo tiene que saber, lo tiene que... ¿Cuántos han leído la palabra que dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Entonces tiene que saber que si usted está enfrentando una circunstancia que lo llena de temor, que lo llena de angustia, el haber abrazado la palabra de Dios, el haberla implantado en el corazón, es lo que a usted le va a dar estabilidad frente a las emociones. Porque en ese momento, cuando a usted le digan: tenés que ser operado o te tenemos que hacer un estudio, usted tiene que saber: el Señor cuida de mí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Es decir, el que usted esta palabra no solamente la sepa, sino que usted la ponga en práctica, la abraza en el momento de desesperación, es lo que a usted le va a dar seguridad, le va a dar guía. Es imposible, hermano, manejar en la ruta siguiendo mi parecer. Yo quiero ir a Córdoba, tengo que interiorizarme cuál es la ruta que llega a Córdoba. Hoy en día está el GPS. A ver, ¿por qué enderezalo, por favor, Miguel, ese banner? Está medio dado vuelta, no sé por qué. Yo le voy a dar permiso que usted dé la vuelta su cabeza y vea lo que dice ese banner. La Biblia es mi GPS. Mi GPS. Guía, propósito, y la S que dice ahí al final, no le llego a leer, y salvación. Hermanos, ¿cuántos quieren ir al cielo? Bueno, a ver, ¿cuántos se animan a venir acá y recitar los 10 mandamientos? ¿Cuántos? Levanten la mano, sin equivocarse. ¿Alguno se anima? ¿Ninguno?
¿Eh? No hay que equivocarse. Bien los 10 mandamientos. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Y cómo va a llegar al cielo? ¿Por qué piensa que va a entrar en el cielo? Si no conoce la ruta. Por supuesto, tenemos la sangre de Cristo, que ahora vamos a hablar qué función cumple la sangre de Cristo. Pues si no conozco los mandamientos, ¿en qué baso de que yo soy un hijo de Dios y que soy salvo? ¿En qué? ¿En qué voy a la iglesia? Tengamos cuidado, hermanos, porque vamos a ser evaluados por las obras que hacemos. Hay un pasaje que está en Apocalipsis. Ay, por acá lo tenía, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo tengo acá presente. En Apocalipsis, donde dice que se van a abrir los libros y cada uno de nosotros va a ser premiado por las obras que hagamos. Pastor, ¿no es por la fe? Sí, pero la fe la tengo que demostrar por las obras. Y si yo no conozco las leyes del reino de Dios, ¿cómo voy a tener buenas obras? Las obras tienen que ser un resultado de conocer la ley. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta la utilidad que tiene el estudiar la Biblia? ¿Se da cuenta la utilidad que tiene leer la Biblia? Ahora reconozca conmigo, ¿qué abre más, la Biblia o el Facebook? ¿Qué consulta más, los versículos o las publicaciones de las redes? Seguramente las publicaciones de las redes. El otro día decía Gabriel que la mayoría de los programas que tenemos en el celular son de entretenimiento. ¿Cuántos programas usted tiene para estudiar la Biblia? Los entretenimientos no lo van a llevar al cielo, lo lleva la Biblia. Entonces yo le digo esto para que usted sepa cuál es la utilidad. La Biblia es lo que a usted le muestra el camino a seguir. Salmo 119, versículo 105. Bueno, lo digo de memoria. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Yo tengo que conocer, hermanos, los límites que tiene el camino angosto. A ver, ¿alguna vez le ha pasado a usted de manejar en la ruta un día de mucha lluvia y no ve las líneas que demarcan la senda y corre el peligro de irse a la banquina con barro, desastre seguro? Una de las cosas de los que tenemos que tener cuidado, los que manejamos, es no perder de vista el camino por el cual tenemos que andar. Es el peligro de los días de lluvia. Mire, el otro día que hubo lluvia, se murió un muchacho ahí en Circunvalación y Ovidio Lagua en Rosario. ¿Por qué? Porque la lluvia le impedía la visibilidad. Usted tiene que tener bien en claro los límites que tiene el camino estrecho que usted está transitando. Saber que por eso el Señor le dije, mira, estudia bien y no te apartes ni a diestra ni a siniestra, un poquito que usted te ha apartado, un poquito, te puede hacer extraviar el camino. El otro día escribió Lali. ¿Dónde está Lali? Está con los chicos. Escribió de cómo descuidar ciertas cosas. Termino en el mundo. No sé si alguno lo ha visto eso en Facebook. ¿Dónde empieza todo? Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Hoy no salgo a predicar porque tengo mucho que hacer en casa. El camino angosto que yo transito es donde desciende la gloria de Dios, donde desciende la bendición de Dios. Es cuando yo estoy en esos límites que me marca la palabra de Dios. A Adán Dios le dijo, come de todos los árboles, pero este árbol no comas. Le marcó un límite. ¿Y qué fue a hacer Adán? Justo pasó el límite. ¿Qué le costó? Le costó todo el dolor que la humanidad después cosechó. Por eso tengo que conocer los límites que me marca la palabra de Dios. Ahora muchos de ustedes me dirán, pastor, entonces si están así, estoy frito. Porque yo me doy cuenta que cada vez que leo la Biblia me doy cuenta que estoy
mal en un montón de lados. Te voy a decir algo, y espero no aburrirte, escúchame bien. Es inevitable, que si sos sincero y te analizás con relación a la palabra, vas a encontrar un montón de cosas que tenés que corregir. Es inevitable. Sería como mirarme en el espejo y no encontrarme ninguna cana, ¿no? Solamente los jóvenes pueden hacer eso. Pero si vos te miras al espejo, los hermanos mayores, cana, arruga, ¿no? Es inevitable. Es inevitable analizarme a la palabra y encontrar un montón de cosas que tengo que corregir. Y te digo más, sería peligroso si no fuera así. Sería peligroso si yo leo la Biblia y dice, yo cumplí con todo esto. No te va a pasar nunca, ¿no? Pero sería imposible. Entonces, ¿qué hacer, hermanos, cuando yo me siento condenado por lo que dice la Biblia? ¿Qué hacer cuando el Señor me dice, no robarás? Cuando me acuerdo que del trabajo me llevé unas viromes que no eran mías. ¿Qué hacer cuando dice el Señor? El otro día el Señor me estaba hablando del enojo. Que el enojo está dentro de las obras de la carne que hacen que el que la practica no herede el reino de los cielos. A veces pensamos que el reino de los cielos no lo hereda solamente los adúlteros, los borrachos, los drogadictos, tampoco el que se enoja va a heredar el reino de los cielos. Levante la mano el que nunca se ha enojado, el que nunca se enojó. Levante la mano el que siempre habló palabras dulces a sus seres queridos. Nunca dijiste cabezón, nunca dijiste ignorante. Todos cometemos esos pecados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo trabaja la Biblia? La Biblia a mí en primer lugar, es el espejo que me muestra que yo estoy mal. Ahora, ¿qué hago si yo estoy mal? Tengo que buscar el remedio. ¿Cuál es el remedio? El remedio es la sangre de Cristo. Es decir, la Biblia me señala que necesito un Salvador. La Biblia a mí me señala que me tengo que arrepentir. La Biblia a mí me señala que tengo que ir a los pies de Cristo. Si yo ignoro los mandamientos, no voy a saber de qué me tengo que arrepentir. ¿Puedo contar algo tuyo, vi? Me acuerdo que ella era nuevita. Fuimos a un estudio bíblico y salió de las muelas. Y me dice, no vengo más acá. ¿Por qué? Porque me dijeron que soy pecadora. Yo digo, sí, todos somos pecadores. Pero yo no soy pecadora, me dijo. ¿Te acordás? Claro, porque esa es el concepto que tenía de ser una mujer pecadora, una mujer de mala vida. Pero enojarse también es pecado. Decir una mentira también es pecado. Tener envidia también es pecado. A eso se refería la maestra. Y esa es una chica que siempre tuvo buen comportamiento. Dice, encima que me cuidé de todo, de que hago todo bien, me dicen que soy una pecadora. Eso porque ignora lo que es ser pecador. Ahora, cuando uno entra a estudiar la Biblia, esto es justamente lo que hago yo. Esto es lo que seguramente caigo yo. ¿No le pasa a usted? El pastor está hablando de no juzgar y yo ando, que hay que perdonar y yo a cierta persona no la aguanto. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo estoy orsagui? Cuando descubro o soy consciente que estoy en infracción, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que reconocer que eso es pecado. Nunca justifique el pecado, hermanos. Dice que él cubre su pecado y bueno, me enojé, me hicieron enojache. El otro día hablé del enojo, ¿no? ¿Se acuerdan de la taza de café? ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo de la taza de café? ¿Lo saben los demás? ¿Vos lo sabés, Giselle, el ejemplo de la taza de café? Bueno, les voy a contar. Si yo llevo una taza de café y choco contra otro y se vuelca el café y le mancho la remera, ¿por qué le manché la remera con café? Porque la taza tenía café. Si tenía agua, se lo hubiera manchado con agua. Entonces el problema no es el que me hace enojar, el problema es qué es lo que yo tengo en el corazón. Entonces cuando yo descubro que tengo algo malo en el corazón, ¿qué tengo que ir? Tengo que ir a los pies del Señor para que el Señor transforme mi corazón.
Entonces, aclaro esto, hermano, porque si usted quiere leer la Biblia y se va a querer esforzar para cumplir todo lo que está acá, sin ir al Señor, sin humillarse en la presencia del Señor, no lo va a lograr. Porque el único que transforma la carne es el Señor. El único que nos moldea es el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando la Biblia me dice que tengo que tratar a mi esposa y soy un prepotente? ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, reconocer que eso es pecado. Segundo lugar, confesarle al Señor mi falta. Señor, soy un boca sucia. Señor, cuando se me vuelan los pájaros digo cosas que no convienen, Señor. Señor, me cuesta serte fiel. Dígale al Señor. Y luego que usted le dijo su pecado al Señor, pídale al Señor el perdón ganado por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, tú dices que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname porque 2 por 3, Señor, estoy haciendo cosas malas. Perdóname, Señor. Y cuando usted obtuvo el perdón, pídale al Señor la fortaleza del Espíritu Santo para no volver a caer. Señor, ayúdame a no volver a caer. Y si se cayó de nuevo a los 5 minutos, vuélvase a levantar. Nunca se quede en el suelo. Yo cuando era jovencito, tal vez la edad de los chicos, vivía metiendo, ustedes no, yo estoy hablando de yo. Vivía metiendo la pata. ¿No? Vivía haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Y vivía pidiéndole perdón. Y el diablo me dice, toda la vida vos estás pidiendo perdón, vos no servís. Yo le decía al diablo, aunque 1000 veces me caigo, 1000 veces me voy a levantar, no me quedo en el suelo. No voy a bajar los brazos. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes agarraron por primera vez una bicicleta o una moto y dieron un tropezón y se fueron al suelo? ¿A alguno le pasó esto? ¿Alguno agarró una bicicleta y salió pedaleando sin caerse? Y lo mismo pasa con la vida cristiana. Es lógico que vas a meter la pata. El tema es levantarte y probar de nuevo. Levantate y probá de nuevo. Te enojaste, bueno, pedirle perdón a Dios y probá de nuevo. Mire, yo le voy a decir lo que me pasó una vez. Voy a tomar un colectivo y yo sabía que ese colectivo venía muy distanciado. Llego a la esquina y ¡zum! Me pasó el colectivo. Perdí el colectivo. Y cuando estaba haciendo así, perdí el colectivo, ¡zum! Pasa otro. 2. Encima que nunca viene ninguno, acá perdí 2 y mientras me lamentaba, pasó un tercero. Entonces, ¿qué hice? Me puse en guardia por si venía un cuarto. A ver, los hermanos que se agarraron una vez a las piñas. No hay ninguno acá. O hermanas que se agarran a las piñas. A vos te dan una piña. ¿Y qué haces? ¿Te pones a llorar o te guardás que no te venga otra? Te cuida que no te venga otra. No bajás los brazos. Lo mismo pasa con el enemigo. Metiste la pata, pecaste, hiciste lo incorrecto. Bueno, pedile perdón a Dios y ponete en guardia para que no lo cometas otra vez. Un día vas a caer 10 veces. Al otro día vas a caer 8. Al otro día vas a caer 5. Al otro día vas a caer 1. Y otro día ya va a ser de vez en cuando y vas a estar en victoria. Pero siempre, hermano, escuchen esto, siempre que hay arrepentimiento hay perdón. Siempre, diga conmigo, siempre que hay arrepentimiento hay perdón. Si me justifico, repetía, si me justifico, hay condenación. Por eso la utilidad que tiene la Biblia es esencial. Me va a marcar a dónde me equivoqué. Me va a marcar el consejo de Dios. Me va a marcar lo que a Dios le agrada. Para que procure hacer todo bien. Pero si fallo, abogado tengo, que es Jesucristo.
Dice, creo que 1 de Juan 4:1, si no me equivoco. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Pero es imprescindible, hermano, conocer la Biblia. Léala para ser sabio. Medítela para ser prudente. Y practíquela para ser santo. Y es el libro que un día se va a abrir en el juicio. Es el libro sobre el cual el Señor me va a evaluar. Pero, hermanos, es imprescindible que yo, conociendo sus preceptos, ponga todo bajo la sangre de Cristo. Y déjame decirte algo más. Vas a notar que cada vez que vos pones todo en orden delante del Señor, cuando más pones las cosas en orden delante del Señor, Dios te va a dar más autoridad. Dios te da más autoridad espiritual. Y te aclaro una cosa, la autoridad espiritual no la tiene el que grita. ¡Te prendo, Satanás, fuera! ¡Ándate, diablo! No la tienes. La autoridad espiritual es el que se planta y dice, vete de mí, Satanás. No tienes ni arte ni parte en mi vida. Pero el respaldo divino va a ser cuánto vos cumpla con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, voy a empezar a leer más la palabra de Dios? Voy a empezar a estudiar más la palabra de Dios. Voy a empezar a hablar, cante la palabra de Dios. Grabe esos versículos en su corazón. Y va a ver cómo es una lámpara, es un respaldo, es una fuente inagotable de paz y de confianza en la palabra de Dios. Y cuando te vengan a decir algo equivocado, no, la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra del Señor dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios dice que Dios no a ningún hijo suyo echa fuera. La palabra del Señor dice que soy salvo y limpio por la sangre de Cristo. Termino con esto. Un hombre, cuando la Biblia todavía no estaba escrita popularmente, un hombre la leyó. El nombre de este hombre era Martín Lutero. Y antes, para perdonar los pecados, se cobraba, la iglesia oficial cobraba una indulgencia, que era una fortuna. Y él entendió que la salvación solamente se lograba a través de fe en el sacrificio de Jesucristo. Fue citado por las autoridades de la religión oficial. Y antes de ir ante la persona máxima, que ya se imagina de quién estoy hablando, se le aparece el diablo esa noche y le recuerda todos los pecados cometidos desde su juventud. Vos no sos digno de enfrentarte con fulano porque hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y él agarra una pluma y al pie de la lista escribió: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y con esa declaración lo derrotó al enemigo. Así que, hermano querido, es importante que en este mes vamos a estar estudiando. ¿Nunca le preguntaron a usted quién escribió la Biblia? ¿Nunca le preguntaron a usted por qué la Biblia es especial y distinta a otros libros que hay? ¿Nunca le dijeron a usted que si vos lees mucho la Biblia te volvés loco? ¿Nunca te lo dijeron? Bueno, hoy vamos, en estos miércoles, vamos a estudiar la utilidad que tiene en nuestra vida. ¿Cómo surgió la Biblia? Yo pensaba cuando era jovencito que la Biblia bajó con un piolincito del cielo. El Señor dice: miren que les mando un libro, muchachos, agárrenlo, ¿eh? No fue así. Y vamos a saber por qué tiene determinados libros, qué tiene cada libro de útil para nosotros. Y también vamos a estar estudiando, hermanos, que por qué este libro lo tenemos que estudiar y entender con todo el corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ponete de pie entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Amén, amén. Necesitamos ser renovados por la palabra de Dios.
Necesitamos que el Señor renueve nuestros pensamientos, renueve nuestro corazón. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.